resumen por los dos más poderosos profetas del Señor, los dos testigos de Apocalipsis 11. Los dos olivos, por medio de Jesús el Señor Radio, la enseñanza de la vigilia del 3 de septiembre del 2021. Porque se lo debemos al Señor de transmitir estos milagros. Pero vimos en el mensaje que el Señor habló hoy, que este rapto de la iglesia, ahora estamos tratando con el rapto de la iglesia. Y este es un muy importante evento, el evento más importante que sigue en el calendario de Dios Todopoderoso. Y vimos muy claramente, bendecido pueblo, empezando desde el miércoles, que el Señor está diciendo que el rapto de la iglesia es tan significativo porque ahora Dios ha desplegado su calendario profético, su línea de tiempo profética. Así que Él necesitará ese evento para iniciar una serie de eventos. Por lo tanto, el rapto es muy central para poder desplegar el calendario de Dios, para que Dios Todopoderoso pueda abrir un programa para liberar a la tierra. Nuevamente vimos claramente, bendecido pueblo, que el rapto de la iglesia es muy importante, la venida del Mesías para arrebatar a la iglesia, porque cuando la semana 69 de Daniel fue completada, entonces vimos claramente que el Señor Yahweh detuvo el reloj. Y ahora estamos esperando que se desarrolle la semana 70 y el Señor Dios Todopoderoso también está esperando que se desarrolle esa semana 70. Él está esperando que la semana 70 se desarrolle para que Él pueda embarcar a su misión para Israel. Esa es la cosa más grande que está enfrente de nosotros en el calendario. Si miras la manera de operación de los siervos del Señor que están operando en la tierra ahora, puedes ver que su operación es para la otra dispensación. Aparte de levantar a los lisiados, llamar a las naciones que regresen a la cruz y la sangre, llamar a las naciones que regresen al arrepentimiento, aparte de transmitir la sangre de Jesucristo, casi toda su operación está ocurriendo en la otra dispensación. El juicio del Señor contra la rebelión, el juicio del Señor Todopoderoso contra el pecado. Y ves que eso cae en la dispensación después que la iglesia ha sido llevada. Y vimos el miércoles que el rapto esencialmente trae el final de la edad del misterio, que vimos en el libro de Daniel capítulo 9. Si lees versículos 24 y 27, ese misterio es que la dispensación del rapto trae el final a la edad de la iglesia para que ahora el Señor pueda empezar la semana 70 de Daniel. Y vimos claramente que la edad de la iglesia empieza con el libro de Hechos en Pentecostés y sigue todo el camino hasta el libro de Romanos capítulo 11. Y ahora entonces Primera de Tesalonicenses capítulo 4 versículos 16 y 17 empiezan. Y vemos claramente que se lleva a cabo una evacuación y Dios Todopoderoso diciendo que el rapto en la visión del 1 de noviembre del año 2006 a las 3 a.m., cuando los anillos de bodas de oro fueron colocados a la entrada del cielo en esa visión. Y entonces el glorioso caballo que estaba a punto de ser liberado del cielo. El Señor diciendo que es antes, que el rapto llega primero, antes de que los eventos del juicio empiecen a ocurrir sobre la tierra. Y vimos claramente que Dios Todopoderoso
envió a su Hijo para morir en la cruz y que Él era totalmente Dios, completamente Dios. El rapto es la misericordia de Dios hacia la humanidad, porque Jesús llegó como Dios. Cristo Jesús es el mismo ayer, hoy y para siempre. Cristo Jesús, después de calmar la tormenta, Él aceptó adoración de los discípulos. Puedes ver claramente que el Señor está diciendo, sí, verdaderamente es Dios quien llegó a morir por ustedes. Entonces existe una evacuación, un plan de rescate para remover a los elegidos, los electos de Dios de la tierra, del escenario de la guerra. Y más adelante vamos a ver ese evento, la inminencia de ese evento, significando que el día y la hora no son conocidos. Y después de eso, hoy vimos que vamos a estar embarcando a una muy importante misión, la importancia de este evento, el Mesías arrebatando a su novia, arrebatando a su iglesia. Si lees el libro de Mateo 25, ella es la novia. El Señor usando tal metáfora para poder subrayar un punto muy importante. Dios tiene que evacuar y rescatar a su pueblo y desarrollar el plan de establecer el reino de Dios en la tierra, significando limpiar la tierra del pecado y de la rebelión. Y vimos que hay unas diferencias entre el rapto y la segunda venida que vamos a ver pronto, y también el arrebatamiento mismo. Esos eventos que se desarrollan en Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versículos 16, 17 y 18. Y entonces también Primera de Corintios 15, 50 al 56, Juan capítulo 14, 1 al 6, 1 al 3. La reunión con Cristo es también una parte muy importante. La resurrección de los muertos, la exoneración y entonces la inminencia y el misterio del rapto y cómo entonces preparar la prenda de justicia. Estas son algunas de las cosas que están enfrente de nosotros en esta expedición en la palabra con el Señor. Pero esta noche vimos que Dios es santo, muy trascendente, significando la supremacía, la superioridad de Dios, la supremacía de la santidad de Dios, la superioridad de la justicia de Dios. Y vimos que la tendencia del hombre al pecado es lo que causa el impedimento para Dios amar al hombre, porque Dios ama su creación. El pecado se ha convertido en el impedimento. El pecado es el reto que siempre ha impedido al hombre del amor de Dios. Dios ama su creación. Él quiere alcanzar a su creación, a pesar de ser el Dios trascendente. Entonces hoy vimos cómo el Señor, Dios Todopoderoso, se ve obligado de dirigirse al pecado, porque Él es santo. Leímos en Primera de Pedro, capítulo 1, versículos 13 al 16, donde dice que sean santos como yo soy santo. Vimos el libro de Levítico, capítulo 11, versículo 44, Dios pronunciando su santidad. Isaías capítulo 6, versículo 5, versículo 3, los ángeles superiores, los serafines, pronunciando la santidad del trono de Dios. Pero el pecado en el libro de Génesis capítulo 3, versículos 23 y 24,
dejó afuera a los hombres de la presencia de Dios, la presencia santa de Dios. Y entonces vimos que Jesús está dispuesto a perdonar. Esta ha sido una jornada, un viaje, y después regresamos a ver el plano, el presagio o prefiguración, y vimos que el rapto es el clímax de la misión del Cristo, que cuando Dios presagió la cruz en el libro de Génesis, capítulo 3, versículo 15, Génesis 22, versículo 13, Génesis capítulo 3, 21, cuando el Señor presagió la cruz y la sangre. En Génesis 4, 18 al 20, cuando Melquisedec se aparece con pan y vino. El clímax, incluso la sangre del cordero en Egipto. El clímax de eso es cuando Cristo está en la cruz y la simulación o emulación de la redención en la cruz es el ladrón. Cuando Él le dice, hoy estarás conmigo en el paraíso. Y vimos claramente que Dios, siendo santo, Él trajo el Espíritu Santo hace mucho tiempo en el libro de Génesis 2, versículo 7, cuando Él respiró el hálito de vida en el hombre y el hombre se convirtió en un espíritu vivo. Entonces ahora el hombre tiene una huella de la vida eterna de Dios en él. Con razón el valor del hombre es tan alto que cuando él se cae, nada en la tierra, ni oro ni plata pueden redimirlo. Ninguna otra cosa más que la sangre del Hijo del Dios viviente, que tiene la eternidad, un pacto eterno con Dios. Solo Él puede extendernos ese pacto a nosotros para que tengamos acceso a la eternidad con Dios nuevamente. Y vimos muy claramente que en el Antiguo Testamento hay un cordero. Éxodos 31, 34, hay un cordero. La emulación del Espíritu de Dios llegando al hombre. Jesús se levantó y dijo en el último y más grande día de la fiesta que si alguien tenía sed, fuera y bebiera. Ese es el Espíritu Santo que llega a morar en ti. Y entonces en el día de Pentecostés se cumplió. Jesús siendo crucificado también fue profetizado, fue predicho en el Antiguo Testamento. Génesis 3:15, 3:21, Génesis 14, 18, 20, Génesis 22, 13, donde Isaac ahora es exonerado, rescatado de la muerte, y el carnero es atrapado por sus cuernos en una zarza. Isaías 53. Y vimos la maravillosa gracia en Lucas 23. El ladrón en la cruz. El ladrón que estaba reprendiendo al otro ladrón en la cruz, porque estaba tratando de chantajear al Señor. Y él dijo que esta era una gracia maravillosa, porque él realmente no hizo nada, él solo reconoció al rey, reconoció al Mesías como el rey y desobedeció a los soldados romanos cuando honró al Mesías. Y después vimos claramente, él exoneró a Jesús. Entonces Jesús lo exoneró a él. Él vio al Mesías como santo. Él se arrepintió y clamó por misericordia. Le dijo al Señor, acuérdate de mí. Y el Señor entonces le dijo, hoy estarás conmigo en el paraíso. Y en Marcos 2:10 vimos
que el Señor Jesús tiene la autoridad de perdonar. Fue un servicio tan poderoso. Y entonces vimos la simulación del rapto, cuando Enoc es raptado. Vimos también que la escalera de Jacob, con la puerta del cielo que va a recibir a la iglesia, le va a dar acceso a la iglesia de entrada al reino de Dios. Y vimos que en 2 de Corintios 4:4 hay uno que fue arrebatado al tercer cielo, Pablo. Y también vimos en el segundo libro de Reyes, vimos también claramente que hay uno que es arrebatado en los carruajes de fuego. Yo conozco a uno que así es llevado a la gloria. Y entonces ahora el rapto que ocurre pre-tribulación, antes de la tribulación. Romanos capítulo 5, versículo 9 dice que Él te ha exonerado de la ira, cuanto más la sangre de Jesús. Libro de Romanos 8:1, que no hay condenación para los que están en Cristo Jesús. Primera de Tesalonicenses capítulo 5, versículo 9, diciendo que tú no fuiste creado para la ira, sino para ser liberado por Cristo. Muy poderoso servicio esta noche, bendecido pueblo. Después rozamos el tema del rapto para que pudiéramos ver los elementos claves, las periferias, que te ayude a entender el rapto mejor cuando embarquemos en eso, probablemente mañana o cuando el Señor lo permita. Pero en el proceso vimos que Dios Todopoderoso viene a juzgar al mundo rebelde. El juicio empieza en la tribulación. Y vimos las langostas de Apocalipsis capítulo 9, que pican como escorpiones. Y entonces el Señor está diciendo en Romanos capítulo 8, versículo 1, ¿por qué juzgarte cuando no mereces el juicio de Dios? Eres santo, has recibido a Cristo, a no ser de que eres la iglesia de hoy que ha caído. Si regresas al pecado, a no ser de que te arrepientas, va a ser imposible redimirte. Pero vimos que el juicio de Dios viene y Dios tiene primeramente que rescatar a sus electos. Y eso fue lo que vimos en Primera de Tesalonicenses capítulo 4 versículos 16 al 18 y Primera de Tesalonicenses capítulo 5 versículo 9 al 11, Apocalipsis 3:10. Todas esas escrituras hablan del plan de rescate de Dios. Es como que hay una guerra ocurriendo y los malos llegaron a Afganistán y ahora hay una gran evacuación. Dios tiene el plan de rescatar a su pueblo de ese escenario de guerra y vimos que Dios tiene que intervenir directamente. La razón por la cual llega el rapto es porque Dios quiere intervenir en este conflicto actual que está ocurriendo entre la santidad y el pecado. Y Dios está diciendo que el pecado nunca puede ganar. Dios tiene que ganar. Entonces, ese es un llamado a despertar para aquellos que aman el pecado, que ustedes tampoco van a ganar. Ustedes van a tener que moverse al lado que gana. El Señor va a tener que ganar esta batalla. Si miras a Apocalipsis 20, Apocalipsis 21, Apocalipsis 22, habla de la victoria de Dios. El diablo ha sido atado y ha sido lanzado al lago de fuego. Entonces, si eres sabio, Dios Todopoderoso te ha dicho hoy que escojas
el lado ganador, porque Dios tiene que juzgar la rebelión. Él tiene que liberar la tierra, pero Él viene a rescatar a su pueblo primero en el rapto. Y Él tiene que intervenir en el conflicto que está entre el bien y el mal, entre el pecado y la santidad. Y Dios siempre tiene que ganar. Y si miras cómo termina el libro de Apocalipsis, es buena esperanza, esperanza para esta iglesia, esperanza para la generación, esperanza para el cristiano, que nosotros ganamos, finalmente ganamos. Y Dios dice que libera a la tierra de Satanás, del pecado. Y el enemigo en el libro de Apocalipsis capítulo 20, 11 al 15, versículos 11 al 15, el enemigo es atado y desechado. Y entonces el reino de Dios es establecido. Si tenemos tiempo mañana, podemos leer Isaías capítulo 2, que habla sobre establecer el reino glorioso de Dios. Y finalmente vimos sobre quiénes son ellos que Él viene a rescatar, aquellos que le están esperando a Él. Vimos en el libro de Hebreos 9, versículo 28, aquellos que le están esperando, están a la expectativa de Él, aquellos que tienen gran anticipación por su venida. Y cuando están esperando al Mesías, cuando uno está esperando a alguien, hay una manera especial en la cual se preparan. Pero cuando miras a la iglesia de hoy, te puedes dar cuenta que ella no está esperando al Mesías. Esa expectativa del Mesías ha cambiado su estilo de vida, ha cambiado su comportamiento, su conducta. En el libro de Filipenses, capítulo 3, 20 al 21, vimos que nuestra ciudadanía está en el cielo. No somos de este mundo. También vimos de Primera de Corintios capítulo 1, versículo 7, Segunda de Corintios 7, 1, significando conducta santa, reverente, santificación, anhelando la promesa. Y eso debe ser capaz de transformar nuestras vidas. Y vimos en Tito 2:13, 2 del 11 al 14, dice que debemos de estar mirando la buena esperanza, la venida de nuestro gran Dios, Salvador, Jesucristo. Y en el mismo lugar dice la gracia de Dios que trae la salvación, enseñándonos a evitar el pecado, enseñándonos a decirle no a la impiedad y enseñándonos a decirle sí a la santidad y a la justicia. Bendecido pueblo, muy poderoso servicio esta noche. Esperamos llegar mañana también, bendecido pueblo, otro tremendo servicio nuevamente, a medida que el Señor Todopoderoso permita. Y dije que mañana voy a tratar de hablar sobre algunos asuntos más grandes. Gracias, muchas gracias, Senior Kennedy y Senior Ransom, por tomar mi llamada primero. Yo sé que ya tuve mi tiempo en el púlpito, pero me han dado favor de hablarle al pueblo de Dios en un tiempo tan crítico, para darles un corto resumen, un pequeño resumen de lo que vimos hoy. Qué maravilloso tiempo en la iglesia, qué bella hora en la casa del Señor, cuando la venida del Mesías está siendo anunciada. Tal hora de poder, cuando la venida del Mesías está siendo anunciada. Un bello tiempo, es un bello tiempo. Así que el Señor les bendiga, bendecido pueblo.